también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula. Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro primer podcast con P de Colombia. Mi nombre es Camila Ospina y pues con unos amigos hemos decidido crear este espacio con la idea también de hablar de temas de importancia nacional con una perspectiva ahí pues hasta joven, ¿no? Entonces le doy la bienvenida a Alejo. Alejo, ¿cómo estás? Cami, pero yo no soy tu amigo. Pero bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Ballesteros. Sí, Cami, pues decidimos crear este espacio con la posibilidad pues de crear esa cercanía y hablar de temas de importancia nacional desde una perspectiva juvenil. Pues porque, Cami, yo no sé tú qué piensas, pero sí muchas veces se nos excluye como espacios por ser más jóvenes y porque se cree que pues no estamos a la altura de sostener un debate político. O abrimos un cabildo abierto, una audiencia pública, o hacemos una sesión del Congreso. 30 segundos, niña, termina. Y pues acá demostramos en el bajo mundo de Colombia pues que esto realmente no es así. No, y es que nosotros somos también los que vivimos en parte lo que es Colombia, ¿no? Entonces, con ese presidente que tenemos que es hasta bien cómico, que a veces parece, en Colombia parece ser un buen presidente, pero muestra todo lo contrario con todas las decisiones que toma. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo, muchas veces se nos excluye un montón de temas importantes, pero, o sea, siento que tenemos las capacidades para opinar y dar un debate acerca de lo que pasa aquí en Colombia. Sí, aquí buscamos pues también de expresar de manera cómica ese mundo paralelo entre lo que es Colombia y las realidades y la carencia de derechos que tiene la gente y un montón de necesidades que vive con el mundo de P de Colombia, que queremos un poquito de manera, digamos que cómica, pero también científica y con los datos y demás, explicarle a la gente realmente cómo es esa crisis en el mundo paralelo que vivimos. Y pues acá, pues este es nuestro primer podcast donde vamos a tener distintas secciones, Cami, donde vamos a tener secciones que también le vamos a poner la P de alguna palabra que represente pues esa cosa que queremos transmitir. Y pues hoy en concreto tenemos varias, tenemos P de problema, P de un sistema de salud paupérrimo, tenemos también la P de propuestas, porque la idea es que los jóvenes tengan un espacio también de vocería. Y bueno, Cami, pues si quieres, empecemos. Hoy la P, ¿a qué se la vamos a poner? Bueno, es que la P se la vamos a poner a la pandemia. Y yo quería preguntarte, Alejo, ¿tú cómo estás viendo esta cuarentena? ¿Qué tal todo? Pues la cuarentena va bien, va bien. Digamos, es duro, pues porque toda la rutina que uno lleva, pero pues digamos que permite que uno tenga otros espacios como para reconocerse de sí mismo, saber pues que uno puede ser más disciplinado, de que uno puede colocar la alarma, despertarse temprano, hallarse y madrugar para estudiar en el comedor, que es un poco triste porque ya como el break es a la sala. Pero bueno. Yo la llevo bien, he aprendido varias cosas, he cocinado, he visto videos y ahí la llevamos. ¿Tú cómo vas? Si te ha servido las clases virtuales y demás o no las estás viendo? Pues, ¿qué te diría? Es una cosa re complicada y da hasta pereza el tema de conectarse, porque no es lo mismo una clase virtual a una presencial. Y bueno, es que este coronavirus nos ha afectado también un montón en lo político, en lo económico, y Melissa Pinzón, que es una amiga nuestra, se tomó la tarea de investigar y contarnos qué es lo que está pasando en el entorno político y económico, pues por esta pandemia que nos tiene de verdad como al filo y pendientes de saber qué es lo que pasa. Hola, O sea, Meli, ella sí es tu amiga. Sí, ella sí es mi amiga. Hola, Meli, ¿cómo estás? Ah, ok. Listo, dale, Meli. Muchísimas gracias a ambos, tanto a Alejo como a Cami. Es muy grato estar presente en este espacio y aprecio mucho la invitación. Yo creo que es importante tener en cuenta que el mundo está atravesando por una crisis en torno a la pandemia, en torno al COVID-19. No solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Se han visto vulnerados muchísimas poblaciones por esta pandemia que ha dejado en el mundo más de 30.000 muertes al día de hoy. Toda esta situación ha funcionado como un efecto dominó y ha develado la fuerte dependencia que tienen los países de la región con la economía global. La gente estornuda en Japón, por decirlo así, y acá lo sentimos. Es un gran coletazo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el 9 de marzo Colombia amaneció con un dólar de 3.759 pesos.
Y esta preocupante situación del dólar es producto de la crisis de las organizaciones de países exportadores de petróleo. Esto es una pelea de precios entre Rusia y Arabia Saudita, que ha hecho que la moneda de los países con economías dependientes del petróleo se devalúe cada vez más. Y esto pone a Colombia en un escenario bastante desfavorable. Nuestra economía está en este momento en la cuerda floja y las medidas que se han tenido que tomar para contener el coronavirus refuerzan aún más esta crisis. Entonces, en esa medida, estamos en una total desventaja y nuestra economía está totalmente subordinada a las otras grandes economías mundiales. Sí, es claro y digamos preocupante que pues todos estos temas a nivel mundial cómo pues afectan a Colombia en específico. Nosotros pues hablábamos con Cami y decíamos que realmente en Colombia es más difícil poder tener el coronavirus, por decirlo así, y sostenerlo como en mucho por el sistema de salud, por el coletazo que puede tener a nivel económico que nos puede decir, que nos decía Melissa, y es pues una de las cosas como preocupantes y que un escenario que nunca en Colombia, digamos, nos habíamos visto enfrentados y que pone pues un reto a toda la institucionalidad, a la gente, a los analistas incluso de la economía, de lo político y demás. Pues Alejo, me preocupó un montón y de hecho hace unos días estuve viendo una película que se llama La Gran Apuesta, que es sobre la crisis del 2008. Aunque pocas personas pudieron, digamos que, descifrar la crisis que se venía, esta crisis nadie la pudo descifrar porque tenemos, digamos, el tema del precio del petróleo y también se nos viene una pandemia que no podemos, digamos, contener, pero vemos nuestro, digamos, el punto negativo y es la estabilidad de nuestra economía y que finalmente nos tiene mal, o sea, no sabemos qué puede pasar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Y esta crisis, no sé si vieron por ahí noticias que el ministro dijo que esto va más o menos para un año, para poder, digamos, estabilizar el tema del virus. Sí, es supremamente preocupante y muchos temas pues que nos ponen hoy a la agenda como política económica pues en el país a raíz de esto, pero entonces les queremos contar a todos los que nos están escuchando pues que pues el balance tampoco es muy alentador en torno no solo en Colombia sino a nivel mundial, pero pues voy a dejar un poco que Cristian Medina pues nos cuente cómo está pasando esto en Colombia, sí, lo voy a presentar porque esto viene con P de paupérrimo, sí. Ya veíamos que nuestra sección anterior venía con P de problema, pero ahorita vamos con P de paupérrimo para ver cómo están estos casos en Colombia y demás, el tema de la cuarentena, cómo la llevamos. Así que, Cristian, la palabra es tuya. A ver, cuéntanos un poco cómo ves la situación del coronavirus en Colombia, cómo se ha venido pasando y los casos que estamos evidenciando. Gracias Alejo y Cami. Bueno, pues digamos que un primer análisis que uno puede hacer es, digamos, cuándo comenzó como todo este gran problema aquí en Colombia. Y pues comenzó con una mujer que llegaba de Europa y pues fue diagnosticada con coronavirus el 6 de marzo. Digamos que desde esa fecha fue casi que incontenible y pues como lo hemos visto hoy en día, imposible de contener el virus. Y las razones son varias. El gobierno ha tomado pues un montón de medidas ineficientes, la libre circulación en los aeropuertos, y la razón fundamental a la que se debe como el problema de contener esta gran pandemia es el deficiente sistema de salud. Y esto tiene una explicación y tiene un causante, bueno, pues la verdad tiene muchos. Y es que todo esto se lo debemos a la Ley 100, por ejemplo. La Ley 100, cuyo, pues digamos que artífice, podría decirse, pues como muchos sabemos, es Uribe. Ahora, no es el único cómplice, digamos, que de este problema, sino también fue Santos y en este momento pues lo es Duque. Ahora, les voy a comentar por qué la Ley 100 en concreto es la artífice de que esto sea cada vez más difícil de afrontar desde nuestro sistema de salud. Pues la razón es muy sencilla, Alejo y Cami, y es que la tercerización y la privatización del sistema de salud es lo que ha causado esto. En el actual sistema de salud, digamos que interactúan varias personas, varios usuarios. Entonces están las EPS, que son las empresas que se encargan de afiliar a la gente a la salud, las IPS, que son las redes hospitalarias, que son como estos hospitales públicos que vemos,
y pues los usuarios. Oye, despacio, cerebrito. Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a la salud a través de dos regímenes. El primero es el subsidiado, que digamos son los que están en el Sisbén, y el segundo es el contributivo, que digamos son los que están pagan su EPS mensualmente. Pues para no enredarnos tanto, pues no voy a detallar mucho en este aspecto, pero lo importante de aquí es que de lo que pagan estos dos regímenes, es decir, las personas que se encuentran tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, todo ese dinero se va a una bolsa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Digamos que, Camila, ojalá Dios no quiera, tú te llegas y te fractures un pie o algo así. Entonces tú vas a ir a la EPS. Entonces, la EPS, como solo se encarga de afiliarte, como de afiliarte al sistema de salud, no te va a atender ahí directamente, sino que te va a redirigir a una IPS. Luego la EPS le cobra a ese fondo lo que la IPS, digamos que gastó curando pues tu fractura de pierna. Pero luego la EPS debe entregarle a la IPS pues como el dinero, como pagarle al médico que ayuda a curar tu pierna, los insumos y demás. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Es que muchas veces las EPS le cobran este fondo, lo que las IPS se han gastado curando a sus pacientes, pero las EPS se quedan con ese dinero y no se lo transfieren a las IPS. Es decir, que las IPS, los hospitales públicos en este momento tienen una deuda, es decir, están en un déficit pues gigantesco, tan así que a nivel nacional las EPS le han llegado a deber a las IPS 14 billones de pesos, billones, óiganlo bien, con B bastante. Esto es un montón de dinero y pues para que lo dimensionen, es decir, esto es igual, esta cifra es igual al presupuesto que designa el gobierno para pagar la deuda externa. Imagínense cómo es esto. Y a nivel Bogotá la cifra no es más alentadora. A nivel Bogotá, las EPS le deben 700 mil millones de pesos a las IPS, a los hospitales. Por eso es que digamos que vemos que en las IPS no hay ni siquiera espaladrapos, agujas y pues cosas súper básicas. Este dinero que le deben las EPS a las IPS en Bogotá, digamos que con este dinero se podrían construir más o menos unos 35 colegios, pues para que vayan dimensionando como la cantidad de plata que esto representa. Ahora, Alejo y Cami, pues para continuar, digamos que ese es mi análisis y esa fue como la posición respecto a por qué es cada vez más difícil afrontar este problema, y es porque no hay fallas, es decir, sí hay un montón de fallas institucionales, pero estas fallas son decisiones políticas, decisiones de los creadores y creadoras pues de esta ley 100. Gracias, Cristian, y bueno, no es tan alentador todo lo que nos contaste y de hecho me sorprende toda esa plata que se le debe a las IPS. El sistema ya no da abasto y es claro que en ese momento ya no, nada. O sea, si no lo daba cuando no había pandemia, si no daba abasto cuando no había pandemia, en este momento debe haber un colapso. No quiero ni saber cómo están las salas de emergencia. No, pues igual que tú, yo me ponía a pensar, y es que este esbozo que bien nos da Cristian, pues también yo invito a que nosotros pensemos que este sistema es por el que se ha regido por años el sistema de salud. Es decir, hoy lo explicamos y lo vemos de cómo, es decir, cuál es el sistema que tenemos para afrontar esta crisis, pero lo cierto es que el sistema de salud, como ha venido funcionando durante estos últimos años, es lo que vive la gente día a día pidiendo citas, casi que muriéndose en los hospitales. Y Alejo, pues ya que tocabas el tema de las medidas, me pone a pensar como el privilegio de clase que tenemos todos y que en ese momento no alcanzamos a dimensionar la crisis que están atravesando muchos colombianos y que el gobierno nacional pues no ha hecho nada, y de hecho Astrid Fonseca nos va a hablar sobre eso, como las medidas que ha tomado Duque y las que han tomado otros países en comparación. Y es que necesitamos una P de paciencia con Duque. Paciencia es la que tenemos que tener los colombianos con el presidente Iván Duque. La gobernabilidad de Duque es nula cuando no es capaz de asumir una decisión. Esto lo demostró días anteriores cuando, con sumarle al vocera, la ministra de Interior Alicia Arango, expidieron un decreto en contra del simulacro de aislamiento que se había decretado en varias zonas del país. Los gobernadores y alcaldes distritales y municipales que omiten el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos a las sanciones que haya lugar. Esta crisis era su más grande oportunidad para buscar unidad e inclusive subir la favorabilidad del presidente en el país.
Pero la actitud de Duque del lado de los sectores minoritarios, como los banqueros, después de expedir el decreto 444, que busca darle liquidez a los bancos, ¡Por un demonio, lo que faltaba! causó gran indignación y denota un desprecio por los sectores desprotegidos de la población, que lastimosamente, aunque no queramos, son minoría y necesitan ayuda estatal del inmediato. Mientras que Duque no tomara medidas necesarias conociéndose la velocidad del virus, países como China ya disminuyeron la curva y tomaron las riendas poniendo cuarentena total a toda la población, cerrando escuelas, aeropuertos, fábricas. La salud pública es un tema que hay que tomarse muy en serio y muchos países ya se dieron cuenta de esto. En Francia, los servicios públicos los asumiría el Estado en los días de cuarentena, mientras que en Colombia se les ofreció a los estratos 1 y 2 diferir sus servicios públicos a 36 meses, sin intereses. Gracias, presidente, por la contingencia en el sistema en estos momentos de crisis. Suecia asumiría la mitad del salario de los trabajadores que se encuentran suspendidos de sus empleos. Mientras que en Colombia, Duque, el 19 de marzo, recordemos todos, sacó una resolución donde le permite a los empleadores suspender los contratos por 120 días e inclusive llegar a despedirlos. Esta situación no nos muestra nada más que la poca voluntad política del gobierno nacional. Sí, Astrid, y es muy cierto porque incluso parece una, o no sé qué tú piensas, Cami, como una historia chistosa. Es decir, Iván Duque desde que se posesionó lleva en cuarentena, hace lo mismo todos los días, hace el ridículo, sale, se pone la misma ropa, vaya a hacer ridículo en uno, en otro lado, siempre en cuarentena, haciendo lo mismo, como todos los colombianos estamos haciendo ahorita todos los días. Y es curioso que cuando puede salir y quiere tener favorabilidad, pues lo cierto es que la embarra, es decir, nunca hace nada, y cuando quiere salir no sale con una propuesta en cuanto a contingencia, sino se quiere creer ahora el crédito fácil Codensa de los colombianos, difiriendo a 36 meses sus servicios públicos. Y jugada que le ha salido muy mal, porque de hecho la favorabilidad incluso pues que pudo tener en estos últimos días, Cami, pues fue del 27%, cuando vemos que con otras acciones, es decir, es una favorabilidad que baja porque desautorizan gobernadores, alcaldes, con esa figura de aquí mando yo, y no preocupándose por realmente el bienestar de la gente. No, Alejo, es que a mí me sorprendió bastante porque es como, bueno, somos ineptos, colombianos, ustedes saben que somos ineptos, pero vamos a demostrarles que podemos ser aún más ineptos, podemos hacer aún más estúpidos. Entonces uno dice, pues parce, esta gente no tiene límites, uno esperaría, y eso fue lo que me sorprendió, fue el decreto que sacaron para, no es un decreto, es una resolución para que puedan despedir a los empleados o les pueda suspender su salario 120 días, su contrato de trabajo. Yo digo como, parce, ¿es en serio? O sea, la gente no tiene que comer en este país y ustedes sacan esa resolución para que despidan a la gente. Entonces sí, de verdad me chocó un montón, y también me pongo a pensar como que, por ejemplo, China, todas las medidas que estaba tomando China, y vemos como la curva de ellos ya, o sea, por día se mueren 5 personas, y eso es mínimo para toda la población china. Entonces los manes están usando códigos QR para detectar el tema del virus, para saber, por ejemplo, tú, no sé, estuviste en tal sitio, tú registras que estuviste en tal sitio y ellos llevan un registro de todas las veces donde tú has estado para poder mirar si, no sé, has estado cerca de personas que pudiesen tener el virus y así contener. A eso se le llama estrategia. Entonces yo digo, esa gente vive 100 años luz de este país, y pues de razón el pelado que vivía en Wuhan no se devolvió. Muy buena decisión la del man. No, claro, yo tampoco lo hubiera hecho. Esto se resume en que toda esta crisis no es, aparte, bien Cristian lo decía, que no es ineptitud de ningún gobierno ni demás, sino que realmente esto en algunos países también de latinoamericanos es el neoliberalismo. Y por eso pues yo quiero darle, para abrir la siguiente sección que les quiero hablar, es que esta sección viene con P de propuesta. Queremos que nos cuenten un poco acá otro invitado que tenemos, a Nicolás, que nos hable un poco sobre las propuestas que creería que ya la gente ha dicho y que tú también podrías ver en torno a esta crisis. Claro, Alejandro, y también haciendo un compendio breve de lo que decía cada una de las personas que hablaron acá, Melissa, Cristian y Astrid,
Y es que es entendible la preocupación de esta situación. En todo este meollo nos preguntamos, no solo nosotros, sino todos los colombianos, ¿de dónde sacaremos recursos para afrontar esta crisis si nuestro sistema de salud es deficiente, la informalidad y el desempleo suman un 60% y además nuestra economía entró en un gran lapsus? Es una herencia grandísima de un sistema que vemos visiblemente que realmente es fracasado, porque vemos que no es capaz de suplir una crisis como la que se viene, como una pandemia. Lógicamente es un gobierno que es totalmente mezquino y hasta despótico con las personas que no pueden pagar directamente la salud. Es hora de que el gobierno nacional acuda a la sensatez y desvíe dineros públicos de instituciones que no son la prioridad hoy en día, como Ecopetrol, ISA, entre otros, también acudiendo a una refinanciación de los créditos que Colombia tiene con organizaciones internacionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano del Desarrollo. Todo este dinero con el fin de destinarlo al sistema de salud y los demás sectores que se ven vulnerados por esta circunstancia, que lógicamente hay que decirlo, son las inmensas mayorías en Colombia, son las que se ven gravemente damnificadas por las medidas de Iván Duque. Y algo clarísimo es que el sistema de salud no tiene óptimas condiciones. El sistema de salud, ni siquiera sus trabajadores, que hoy los tratamos obviamente como héroes, pero que el Estado y el gobierno de Iván Duque es totalmente mezquino con ellos, y pues tiene unas condiciones precarias de trabajo. También queremos agregar que la unidad es muy importante para superar esta crisis. Todos los sectores deben alinearse en torno a buscar una salida de esta situación. Sin embargo, debemos seguir luchando por un sistema de salud digno para todos los colombianos. Una economía que no sea dependiente del extranjero, porque eso es otra circunstancia gravísima para la economía colombiana. El hecho de que se dependa de otros países para tener una buena economía, lo que hace es que el país no va a producir absolutamente nada. Y lo que mencionaba Alejandro es muy cierto. El hecho de que se niegue presupuesto para la ciencia, o para la salud, o para lo que hoy en día se demuestra que es lo realmente necesario, que es una demostración más de que el sistema neoliberal que adopta Colombia, no solo Iván Duque, sino desde antes, que ha hecho que el país entre en una profunda crisis, no es capaz de suplir una crisis. Muchos otros países lo han hecho con más rapidez, lógicamente. Y también otros llamados a fortalecer nuestra industria para así crear empleos dignos para los colombianos y poder ser más fuertes ante cualquier otra situación que requiera un esfuerzo adicional. Los jóvenes debemos seguir luchando por un mejor país, encarando a quienes no quieren el progreso para Colombia y con sus políticas nos ponen en el peor de los rezagos. Somos conscientes que este país sí tiene arreglo y está en nuestras manos elegir quiénes van a gobernar, porque es que hay algo muy claro, es que si los jóvenes no se meten en política, la política se mete con los jóvenes y es algo muy, muy cierto. La política se mete con los jóvenes de cualquier manera y hoy en día se está metiendo con todo el mundo, y es herencia de lógicamente este sistema neoliberal totalmente fallido. Entonces Alejandro y Camila, es mi propuesta directamente la que yo estaría dando el día de hoy, y es el llamado también al presidente Iván Duque que no sea tan mezquino y tan despótico con los colombianos. Totalmente de acuerdo, Nico. Yo siento que si nosotros no nos metemos en política, la política se mete con nosotros. Y un claro ejemplo es cómo las pensiones se van a meter con nosotros en un futuro si nosotros de este momento no criticamos, sino denunciamos el modelo neoliberal que se ha montado en este país desde el año 1990. No, pues yo veo algo clave, y es que Nico toca un punto de lo que yo creo que es muy importante, no solo en este momento, sino pues, históricamente, y es la necesidad de que los jóvenes se metan en política y que los jóvenes salgan a criticar y a formular propuestas. No solo pues hoy nos toca desde las casas, hoy nos toca
dar propuestas por redes, criticar por redes, dar nuestra opinión, pero yo sé que el día de mañana Cami nos va a tocar en las calles como se han venido haciendo históricamente, porque así hemos ganado un montón de derechos y hemos ganado también un montón de luchas contra estos gobiernos. Yo creo que esto es todo por este podcast. Este es uno de los primeros podcasts de este formato de que estamos para jóvenes, para que ustedes lo escuchen desde las plataformas digitales y demás. Y ya, agradecimientos pues a todos, a Cristian, a Melissa, a Astrid, también pues a Nico que nos ayudó a cerrar y pues a Cami, a ti por estar acompañándonos también en este podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. También pedimos disculpas por algunos problemas técnicos, sino pues evidentemente no nos podemos reunir a grabar todos. Esto es una cosa poco descentralizada, pero pues para hacer el primer podcast salió muy bien. Los esperamos en el próximo. Pues hay más o menos. Cristian un poco no, pero sí. Ahí tratamos y se hizo lo que se pudo. Muchísimas gracias por escucharnos y encontrarán aún más contenido no sé, en unas semanas, en un tiempo. Sí, entonces en unas semanas nos vemos y recuerden que esto fue lo que ha pasado normalmente en Colombia.